En la penumbra del Duat, donde los vivos jamás han pisado sin perder la cordura, una figura con rostro de chacal observa. No parpadea, no habla, solo juzga. Anubis, el amo del tránsito entre mundos, no siempre fue una deidad menor. Su reinado en las sombras es más antiguo que el trono de Osiris, más profundo que las cámaras ocultas de las pirámides. ¿Pero por qué un chacal? Porque los chacales merodeaban los cementerios, y en Egipto, lo que ronda a los muertos no es coincidencia, es poder. Antes de que Osiris descendiera al inframundo, Anubis ya embalsamaba cuerpos con una precisión aterradora. Era más que un dios. Era el primer cirujano divino, con cuchillas de obsidiana y rituales secretos murmurados en lenguas perdidas. Sus prácticas de embalsamamiento eran tan sagradas como temidas. No solo preservaban el cuerpo, sino que ataban el alma al juicio final. Un error, una mala incisión, y el alma quedaba atrapada entre mundos. Y sin embargo, los textos oficiales apenas rozan lo que los sacerdotes de Anubis realmente hacían en las criptas. Se dice que el ritual del aliento negro, una ceremonia olvidada por el tiempo, invocaba su presencia mediante el uso de incienso de resina, de árbol sagrado mezclado con fluidos humanos. Era un simple rito o una invocación directa al dios para que vigile desde detrás del velo. ¿Quién osa hoy pronunciar ese nombre en voz alta? La historia oficial dice que Anubis nació del vientre de Neftis, pero lo que no se cuenta es cómo esa concepción marcó al dios por la eternidad. Neftis, esposa del inestable Set, se disfrazó de su hermana Isis. Una ilusión tan perfecta que Osiris, el rey del inframundo, cayó en su trampa. Lo que ocurrió esa noche fue una violación de los códigos divinos, y del engaño nació el juez de los muertos. La criatura nacida de ese acto no fue celebrada, fue rechazada. Neftis, temiendo la furia de Set, abandonó al bebé en el desierto, donde los chacales lo rodearon. Pero en lugar de devorarlo, se postraron. ¿Fue esa la primera señal de su naturaleza divina? Isis, guiada por visiones, lo encontró y lo crió como propio. Pero el secreto de su origen, una mezcla de lujuria, traición y oscuridad, lo perseguiría para siempre. Y con él, su inevitable atracción por la muerte. Este origen explica por qué Anubis no es completamente de este mundo ni del otro. Vive entre planos, ni vivo ni muerto. ¿Podría esto explicar también los rumores de que los antiguos embalsamadores creían que sus cuerpos eran tomados por Anubis durante el ritual, que veían con sus ojos y oían sus pensamientos mientras cortaban la carne de los muertos? ¿Era eso devoción o posesión? Mucho se ha dicho del embalsamamiento egipcio, pero los ritos más secretos fueron reservados exclusivamente para aquellos iniciados en el culto de Anubis. En habitaciones sin puertas, bajo antorchas que jamás se apagaban, los sumos embalsamadores realizaban un ritual que implicaba más que conservación. Era una negociación con el más allá. Cada órgano extraído, cada venda colocada, era un contrato sellado con fuerzas invisibles. Los ungüentos utilizados no eran simples perfumes. Algunos textos hablan de mezclas con propiedades alucinógenas, capaces de inducir visiones o accesos al Duat mismo. Los embalsamadores, se dice, viajaban al inframundo junto al alma que preparaban, guiándola con cánticos que nadie más debía oír. Se prohibía escribirlos, porque se creía que incluso el papiro podía quedar maldito al escucharlos. Y aquí llega el punto más oscuro. Los embalsamadores de alto rango no solo trabajaban con muertos. Se cree que en ocasiones, cuerpos aún con vida, declarados espiritualmente muertos por sacerdotes corruptos, eran utilizados para experimentar nuevas formas de preservación. ¿Era esta una práctica común o un rumor difundido para controlar al pueblo? ¿Y por qué aparecen símbolos de Anubis grabados en tumbas de personas que oficialmente no fueron momificadas? Todos conocemos la balanza. En un platillo, el corazón del difunto, en el otro, la pluma de Maat. Pero la versión popular omite los detalles perturbadores. Antes del juicio, el corazón era despertado mediante un rito en el que se le hablaba en voz baja, recordándole sus crímenes, sus deseos ocultos, sus traiciones. Este ritual,
llamado Ubka, no solo juzgaba al alma, la obligaba a confesarse. Se dice que Anubis no era un simple observador. Cuando el corazón mentía, él lo sabía y no dudaba en intervenir, incluso si eso significaba desafiar a otros dioses. ¿Cuántas almas fueron salvadas por su misericordia silenciosa? ¿Y cuántas más fueron lanzadas a la boca de Amit, no por sus actos, sino por lo que ocultaban incluso de sí mismos? Anubis veía más allá de las acciones, veía intenciones. En los templos más antiguos de Saqqara se hallaron inscripciones que describen un juicio en el que el corazón de un faraón pesaba más que la pluma, pero no fue devorado. Anubis intercedió, alegando deseo oculto de redención. ¿Fue esa la primera señal de que el Dios tenía libre albedrío? ¿Acaso no es más temible un juez que puede perdonar a quien todos condenan? Aunque el culto a Anubis nunca fue oficial como el de Ra u Osiris, su influencia estaba por todas partes. Algunos altos sacerdotes tenían habitaciones privadas donde solo se podía entrar tras recitar 42 nombres secretos del dios. Otros portaban amuletos que debían ser cubiertos al mediodía para que no llamaran su atención. El miedo y la reverencia caminaban de la mano. En Abidos, restos de un templo enterrado sugieren que se realizaban sacrificios rituales para invocar la presencia parcial de Anubis. No se sacrificaban animales, sino objetos personales, cabellos, dientes, incluso uñas. Ofrecer parte de uno mismo era la forma más directa de acceder al juicio antes de la muerte. El rumor más oscuro afirma que algunos miembros del culto se sometían a un juicio vivo y desaparecían sin dejar rastro. Pero quizás lo más perturbador sea el símbolo del ojo invertido de Anubis, encontrado en un sarcófago sellado de forma irregular. Este ojo, nunca mencionado en papiros oficiales, se cree que representa la mirada inversa, la capacidad de Anubis de mirar al alma antes de que muera. ¿Significa esto que algunos eran condenados antes de morir? ¿Y si el juicio no comienza al morir, sino al ser observado? Anubis no desapareció con el fin del Egipto faraónico. Su culto se hundió bajo capas de arena, pero jamás fue destruido. En textos griegos y coptos posteriores se habla de el mediador, una figura oscura que aparece en sueños a los moribundos. Sus ojos negros, su voz sin boca, el chacal que nunca envejece. Todo apunta a Anubis, el eterno guardián. Pero, ¿y si no está limitado al Duat? Algunos místicos afirman que los sueños de muerte repentina, caídas al vacío, persecuciones interminables, sombras que te observan desde la esquina, son manifestaciones de Anubis evaluando a su próxima alma. No como castigo, sino como preparación. Y si tu juicio comienza ahora, mientras ves este video, mientras piensas en tus actos pasados, mientras tu corazón, sin saberlo, comienza a ser pesado, y es que en última instancia, Anubis no busca asustarte, busca que estés listo, porque el juicio llega, sin aviso, sin piedad, sin error. Y cuando el chacal aparezca al final de tu camino, solo quedará una pregunta. ¿Fuiste más ligero que una pluma o te espera la boca de la bestia? La historia de Anubis no es solo la de un dios con cabeza de chacal. Es la historia del límite entre lo visible y lo oculto, entre el ritual y lo inexplicable. Anubis nos enseña que la muerte no es el final, sino un espejo que nos obliga a mirar lo que fuimos y lo que decidimos ocultar. En su juicio no hay disfraces, no hay máscaras, solo la verdad desnuda ante una mirada que atraviesa carne, recuerdos y mentiras. Quizás lo más inquietante de Anubis no sea su aspecto, ni sus rituales, ni siquiera su poder. Es el hecho de que nunca dejó de observar. A diferencia de otros dioses, no exige altares ni templos. Solo espera. Espera en el momento en que cada uno de nosotros se enfrenta a la consecuencia última de sus decisiones. Y cuando llegue ese instante, su silueta estará allí. Silenciosa, implacable, justa. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste ese cosquilleo en la nuca al imaginar que podrías estar siendo observado incluso ahora, entonces suscríbete a Necronomito. Deja tu comentario. ¿Te gustaría enfrentarte al juicio de Anubis o escaparías? Dale like. Comparte este video con ese amigo que siempre dice que no cree en nada,
y activa la campana, porque lo que viene después es aún más oscuro.